Voy a leer en 2 de Timoteo, capítulo 4, donde a partir del versículo 2 nos dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Versículo 5, damos un pequeño salto donde dice: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estas son las palabras de un evangelista que está terminando su vida a otro evangelista que está comenzando su vida de evangelista. Está entregándole el relevo. Haz vida de evangelista, predica, sé sobrio, soporta aflicciones, cumple con tu ministerio. ¿Cómo vamos a hacer todo eso? Pues lo vamos a ver resumido en 21 puntos. Estamos ya en lo que nosotros denominamos esos 22 puntos, 62 puntos donde se guarda mucho contenido que estamos viendo, y dentro de esos 62 puntos están estos 21. Ya sabéis cómo funciona esto y cómo nosotros lo estamos explicando. Nos queda ya poquito para terminar los 777, así que vamos hoy a acabar con esto. En primer lugar, nosotros tenemos que entender la personalización que nos determina, que es el primer punto. Luego os daré también el PowerPoint para que lo podáis tener. Es la personalización que nos determina. ¿Qué tenemos que personalizar? Primero, el monte del Calvario, Hechos 1:1, que Jesús es el Cristo, lo que Jesucristo hizo, dijo y nos enseñó. Es lo que hoy hemos visto también en el mensaje, la gracia que cambia nuestra condición e identidad. La gracia que cambia nuestra condición e identidad. Y eso solamente lo podemos obtener en Cristo. En segundo lugar, el segundo punto, que es el monte del Olivar. Hechos 1:3 es el reino de Dios, el mensaje que le dio a los discípulos, que es el respaldo absoluto de Dios para mi vida. El respaldo absoluto de Dios para mí. Y luego entendemos el aposento alto, Hechos 1:8, que es el tiempo en el que ellos esperaban la promesa del Espíritu Santo. Como vemos a través de la palabra, el Espíritu Santo, que es poder, sabiduría y guía para mi vida. Si yo personalizo esto y digo, es que mi Dios es mi Cristo, es el reino de Dios que está conmigo y el Espíritu Santo que mora en mí, yo puedo tener victoria. Tenemos que personalizar estos 3 puntos primero. Te aconsejo, Clara, que luego lo mires con el PowerPoint, porque si no, no voy a ir muy despacio. Cuando yo personalizo, entonces veo y me doy cuenta, Dios tiene un plan para mí. Dios tiene un plan para mi vida. El cuarto punto es el mandato celestial. ¿Qué es? Pues que tenemos como pueblo un mandato que es hacer la evangelización del mundo. En 2 de Pedro 1:9, ¿qué nos dice? Que hemos sido llamados, previamente adquiridos, nación santa, pueblo adquirido, todos lo entendemos. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, el mandato que nos da la Iglesia es brillar la luz de Cristo en el mundo. Por eso dice, Dios nos ha mandado la evangelización del mundo. El mandato celestial, ¿qué es? Ir a todos los lugares. Pero luego, particularmente, Dios a mí me da un llamado. Sí, tenemos que hacer la evangelización del mundo, pero ¿yo qué hago? ¿Cuál es mi campo? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi labor? ¿Cuál es mi tarea? Por eso entendemos ahí que Pedro entendió no solamente un llamado general,
sino que lo entendió de una forma particular. Cuando a través de Ananías recibe el mensaje de que tú eres un instrumento mío, escogido, ¿para qué? Y le empieza a narrar, no solamente para el pueblo de Israel, sino a todos los gentiles, pero también delante de reyes. Es el llamado personal que Dios le da al apóstol Pablo, que él lo entiende como sí. Dice, yo soy un apóstol. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo me llamó por mi nombre. Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego le envía. Y eso lo tengo que tener como una misión para mi vida. Es decir, la misión de mi vida no es nacer, crecer, reproducirme y luego morir plácidamente, si puede ser. Mi vida, la misión de mi vida, ¿cuál es? Esto. Por eso, un poquito antes de lo que hemos leído hoy, en 2 de Timoteo 2, versículos del 9 al 7, le explica, tú, Timoteo, la misión de tu vida, ¿cuál es? Vive como un soldado. No que a veces lo seas, vive como un soldado, vive como un atleta, vive como un labrador. ¿Cuál es la misión de tu vida? Cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Esa es la misión de nuestra vida. Mientras que estamos en esa misión, pues creceremos, estudiaremos, nos casaremos, tendremos hijos, envejeceremos, mientras que hacemos la misión de nuestra vida. En tercer lugar, Dios tiene una misión especial para nosotros, pero ¿cómo la vamos a cumplir? En primer lugar, tenemos que ver lo que es obvio. Dios se lo llevó a ver. En Ezequiel 37, Dios le lleva a ver ese valle de huesos secos. ¿Por qué? Porque así es como está el mundo. Lo obvio, tenemos que ver lo obvio de los problemas, por qué vienen los problemas, por qué vienen los desastres, por qué yo tengo problemas, por qué no tengo respuesta, por qué la gente sufre en el campo, por qué me viene alguien y me habla y me cuenta sus circunstancias. Tengo que ver lo que es obvio. Dentro del campo, problemas y desastres. Cuando yo vea lo que es obvio y lo que no tiene ningún remedio, tengo que dar la respuesta que es necesaria a ese problema. Hablando generalmente en el campo, pero también particularmente a las personas. ¿Cuál es? ¿Qué es lo necesario? Pues Isaías lo dijo. Lo que es necesario es que venga Emmanuel. Eso es lo necesario. Dios con nosotros. Que se cumpla la profecía de Génesis 3:15, que la Pascua llegue a reproducirse de forma completa, no solamente en imagen, que llegue ese arca en el cual nosotros podamos estar. Es Cristo. ¿Qué es lo necesario? Que en todo problema, en todo caos y en toda circunstancia es Cristo. Por lo tanto, lo necesario es que transmita el Evangelio. Eso es lo necesario. Otras cosas las podremos hacer, vale, pero lo necesario es que yo transmita el Evangelio. Punto número 9. Van a llegar las respuestas y lo que es absoluto. Isaías 6:13. Van a llegar problemas, desastres, catástrofes. ¿Pero qué es lo absoluto? Que siempre queda el remanente. El remanente nunca se va, permanece. ¿Hay problemas? Remanente continúa, porque es la forma en la que vamos y se va a salvar el mundo. Lo absoluto es que Dios levanta al remanente que nunca perece. Dios levanta a Pablo que no pereció. Es decir, de hecho, de otras palabras, murió martirizado en el tiempo, en el horario de Dios, y hasta entonces no pereció, no decayó, no dudó, no se apartó. Continuó predicando la palabra. ¿Por qué lo hizo Pablo? Porque tenía una respuesta absoluta. Veía el campo y veía lo que era obvio espiritualmente, hacía lo que era necesario y Dios obraba. En cuarto lugar, Dios busca un compromiso absoluto por nuestra parte. ¿Qué quiere decir que Dios busca un compromiso absoluto? Dios ha puesto en nosotros un corazón. Nos ha entregado su corazón. ¿Qué quiere decir?
En Hechos 2:1 estaban todos juntos. ¿Pero juntos en qué? ¿En una religión? ¿En una filosofía? No, juntos en el mensaje de Jesucristo, en el plan que les trazó, en el mensaje que les entregó. Juntos, unánimes, un corazón. Como si fuéramos en la parábola del redil. Al final seremos un rebaño, un pastor, un corazón. Y si todos tenemos ese corazón, hallaremos las respuestas. Pero claro, tenemos el mismo corazón, pero tenemos que darlo todo. Por eso es un corazón y luego todo el corazón. Hechos 2:42, lo daban todo. Daban sus posesiones, vendían, entregaban, compartían, estaban en las casas, luego iban al templo. Lo ponían todo ahí. Todo, incluso jugándose la vida. El Señor nos ha dado un corazón y quiere que lo demos todo. Eso es lo importante. Y luego, el punto número 12, que es la continuidad. Hechos 2, 46 y 47. No abandonaron ese corazón, continuaron. Tener la determinación de continuar y dejar este legado. ¿Cuál es el legado? Es el corazón de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo hizo? ¿Qué es lo que Cristo ama? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dios nos ha dado un método que es, además, absoluto. ¿Cuál es el método absoluto? Lo que hemos visto al principio, Hechos 1:1, 1:3 y 1:8. Es la obra completa y perfecta del Dios Trino. Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo. Fuera de esto, no hace falta nada. Es decir, yo no necesito gracia fuera de la que Cristo me da. Yo no puedo encontrar salvación fuera de Cristo. Yo no puedo encontrar el perdón de mis pecados fuera de Cristo. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Solo Cristo en la respuesta. No puedo cambiar mi identidad fuera de Cristo, por lo tanto, al final decimos solo Cristo. Ahora, ¿cuál es mi respaldo? Volviendo al principio, ¿cuál es mi respaldo? Es el reino de los cielos, donde está sentado el Padre en su trono. ¿Qué más respaldo necesito? Solo necesito el respaldo del reino de los cielos, solo. ¿Y el poder? ¿Quién me da el poder? ¿Quién me da la sabiduría? ¿Quién me guía en el campo? El Espíritu Santo. Fuera de ahí, ¿qué puedo alcanzar? Cosas valiosas, pero que no son necesarias. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Solo necesito la llenura del Espíritu Santo. La respuesta de solo es esto. Solo necesito, Emmanuel, que el Dios Trino esté conmigo de una forma completa. ¿Cuál es el método de mi vida? Solo Cristo, solo el reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo. No añadamos nada, no sumemos nada, que eso sea nuestra respuesta. Sí, trabajemos, estudiemos, leamos, vale. Pero no es lo que yo voy a necesitar para hacer la evangelización del mundo. Además, en el punto número 14 nos dice que cuando yo disfruto de solo, llegan respuestas a mi vida que son únicas. Es lo único para mí. ¿Qué quiere decir? Ahora vamos al texto bíblico. Primera de Samuel 17. David contra Goliat. ¿Qué es lo que hizo David? Lo que nadie más podía hacer. Lo que nadie vio, a lo que nadie se atrevió. Porque solamente David, el pastor, el jovencito, sin armadura ni nada, se atrevió a ir frente al fariseo gigante y decir: yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos y tu cabeza va a estar sobre mis manos. ¿Qué he dicho? No, fariseo no, filisteo. Perdón. El filisteo. ¿Quién más hizo eso? Nadie. ¿Quién más tuvo el corazón? Nadie. ¿Quién más Dios preparó desde que era joven con la onda para que fuese a ese lugar a hacer eso? Uno. La respuesta que era para David. Única para David. Es decir, Dios ha preparado un campo, un tiempo y unas respuestas que son únicas para mí.
único para mí. Dios tiene un plan único para mí, un horario único. En mi familia, ¿quién va a dar el Evangelio? ¿Quién va a cambiar? Yo. Porque ¿quién más hay? Tendremos a lo mejor gente alrededor, tendremos esposa, tendremos hijo, tendremos alguien, pero lo que Dios ha determinado para ti es para ti. Y lo que tú puedes hacer es algo que Dios tiene para ti. ¿Pero cómo? Cuando yo entiendo solo. Y después Dios obra y llegan las obras de la recreación, que es el punto número 15. Vamos a entenderlo más. Génesis 45. Un texto que solemos utilizar mucho porque es muy claro. José hablando con sus hermanos, diciéndole, no os preocupéis, Dios me ha traído aquí. ¿Para qué? Para preservación tuya, hablando ya hacia Jacob, decirle esto a mi padre, que Dios me ha traído aquí para preservarte a ti, Jacob, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Pero quién? ¿Dios lo hizo en quién? En una persona. ¿Que se aferró a qué? A lo único que tenía. Y cuando eso sucede, José entiende solo, recibe las respuestas únicas, porque recordemos qué es lo que dijo el faraón de José. No hay nadie en quien el Espíritu de Dios esté como José. Entonces, ¿qué ocurrió? Las obras de la recreación. Que Dios, después de crearlo todo y ver cómo nosotros lo hemos estropeado y dejar que la muerte entrase al mundo y lo deteriorase todo, en particular nosotros, Dios vuelve a hacer todas las cosas nuevas. Dios restaura y renueva, es decir, Dios vuelve a crear, hace esa obra de la recreación. Segunda de Corintios 5:17, somos nueva criatura, hemos vuelto a nacer. Y aquí en ese momento de destrucción, que lo entendemos en esa hambruna que había, Dios trae restauración y preservación a todo aquel lugar por una persona. ¿Qué es lo que hizo a través de José? La frase es, Dios lo transforma y recrea todo con el poder del Evangelio. Dios tiene un tiempo perfecto. Dios tiene un tiempo perfecto. No nos vamos a parar mucho. El punto 16, ¿qué es? 24 horas. 24 horas. Y lo vamos a ver con Pedro. Pedro vivía 24 horas dentro del Evangelio. ¿Qué es lo que hace? Cuando se va a la azotea al mediodía, va a tener su tiempo de oración, su tiempo de concentración. Vivía 4 días por el Evangelio. Pedro recibe un mensaje. Tienes que ir a ver a este centurión. Estaba rompiendo sus moldes. Tienes que ir para allá, a ir y ver lo que yo tengo preparado. Pedro toma su determinación. Yo voy. Está dentro de sus capacidades. Yo voy. Ya lo que pase ahí, eso ya es cosa tuya, pero yo voy, yo hago, yo doy mi vida, yo entrego. Es decir, Pedro es en su tiempo, pero Pedro que obedece. Pedro está en sus límites, ¿vale? Iré y predicaré. Es decir, tenemos que vivir en la concentración las 24 horas en oración y en obra. En oración y obrando, haciendo activamente, como Pedro. Ahora, lo que Dios iba a hacer en aquel lugar no le correspondía a Pedro ya. Era la obra que Dios tenía preparada. Es decir, lo que era imposible para Pedro, Dios lo hace posible. Y es la hora 25. Capítulo 10 de Hechos, versículos del 24 al 48. Predica y ve cómo la gente se convierte y recibe al Espíritu Santo. Ah, Dios, tú de verdad puedes hacer todas las cosas. Tú puedes obrar incluso más allá de mis pensamientos. Haces lo que parece que es imposible, Dios. Claro, lo que para ti es un límite, para Dios es un paso más. Y cuando Pedro lo entrega todo, a pesar de que no le apetece, no le gusta y no quiere, hay obra de Dios.
Dios obrará superando nuestros límites en su horario y en su forma. ¿Qué sucede finalmente? Que llegan las obras de aquí hasta la eternidad. Pedro ve lo que ocurre y se da cuenta. Hace un fórum volviendo a Jerusalén en el capítulo 11, capítulo 15, el Concilio de Jerusalén, donde ya se reúnen todos los principales de la Iglesia, y él hace un fórum diciendo, mira, es que el Evangelio es para todos. Y a partir de esos fórum cambia y empieza a cambiar la perspectiva de la Iglesia para que prediquemos a todo el mundo. Y esas obras que comenzaron a través de Pedro, también de Pablo, son las que hoy estamos disfrutando, las que nos llegan hasta hoy. Son obras absolutas. Dios eterno hará la evangelización más allá de nuestra comprensión y poder. Las obras eternas de Dios. Y terminamos con experimentar o el milagro de experimentarlo. ¿Qué quiere decir? Bueno, que nosotros cambiemos lo grabado, la raíz y la naturaleza, que son los 3 últimos puntos, es un milagro. Esto es un milagro. En primer lugar, el Salmo 23:1. ¿Qué dice el salmista? Jehová es mi pastor, nada me falta. En los problemas que sufría, todo lo que pasaba, huyendo con la muerte a sus espaldas, un largo etcétera, y aún así él podía decir, Jehová es mi pastor, nada me falta. ¿Y tus heridas por Saúl? ¿Y tu odio, tu rencor, tu miedo, tu temor, tu inseguridad, tu humanismo? ¿Dónde está? Fuera. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor, nada me falta. Recordando lo que hablamos hace no mucho, David, pudiendo matar a Saúl en 2 ocasiones, no lo hizo. ¿Por qué? Porque Jehová es su pastor, nada le falta. No tiene que él hacer lo que no le corresponde a él. Salir de lo grabado, experimentando, aprendiendo, salir de lo grabado, lo experimentado, lo aprendido y lo aferrado. Todo lo que se ha grabado en mí, lo que yo he experimentado, malo o bueno, todo lo que se ha quedado, lo que yo he aprendido o a lo que yo me aferro, heridas, circunstancias, todo fuera, para poder ser esa, como dirían, esa tabula rasa, que es esa tabla de arcilla lisa donde escribían y se quedaba todo lo escrito. Punto número 20, es la raíz de nuestra vida. Colosenses 2 y 3, dice la palabra, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si esta es la raíz de nuestra vida, ¿cuáles van a ser los frutos? Si la raíz de nuestra vida está ahí en esa sabiduría y conocimiento espiritual dentro de la palabra de Dios, en la persona de Cristo, ¿cuáles van a ser mis respuestas? Transformar la raíz de nuestra vida para nutrirnos por Dios, para nutrirnos de su palabra. Y último, el punto 21, que es la naturaleza, que tenemos que cambiar. Efesios 2:10, que también lo podemos leer. Dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No son las buenas obras que algunos piensan para la salvación, son las buenas obras, la obra del evangelista en el campo, que sucede cuando yo estoy en Cristo. Esas son las buenas obras que Dios quiere, las que suceden cuando ya estamos en Cristo. Somos hechos, creación suya, de Él, para su plan. Y como dice aquí, a través de Cristo cambiamos nuestra naturaleza, propósito
y obra. Ahí lo vemos del todo. Naturaleza, propósito y obra. ¿Qué obra? Las buenas obras. ¿Cuáles? No las buenas obras de la ética y la moral del fariseo, las obras del evangelista que Pablo le dice a Timoteo que tiene que hacer. Hace las obras que Dios ya ha preparado de antemano. Claro, ¿qué es lo que Dios ha preparado de antemano? Dios no ha preparado a la abuelita que va a punto de cruzar para que tú vayas y la ayudes. Pues las obras del evangelista y de la evangelización del mundo. Las obras que suceden cuando nosotros estamos en Cristo Jesús. Esa tiene que ser mi naturaleza. Una naturaleza que experimenta la obra de Cristo, una naturaleza que hace lo que Dios ya tiene preparado. ¿Cuál es su naturaleza? Hacer lo que Dios quiere, cumplir con el propósito de Dios. Punto. Si queréis un resumen, aquí lo tenéis, completo. Ahí lo tenéis los 21 puntos. Son muchos. Es la forma que nosotros tenemos para reunir todos estos aspectos que vemos en la palabra de Dios que necesita un obrero y lo reunimos así.